cansados, atribulados, preocupados, o tenemos otras obligaciones, pero hoy decidimos estar aquí en tu casa, Señor. Gracias, Señor, por tus infinitas misericordias, porque nuevas son cada mañana y de esa palabra nos agarramos para seguir firmes. Ayúdanos en esta mañana, Señor, a entender, a comprender tu palabra, lo que tú nos quieres decir, Señor. Danos, Señor, ese corazón fértil, Padre, esa mente, Señor, para recibir con sabiduría todo lo que vamos a aprender en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cómo están, amados hermanos? Amén. Eso me alegra mucho. Hoy vamos a hablar, yo creo que ya todos conocen y saben, que en el libro de Samuel, de primera de Samuel, está la historia de David y es extensa, pero agarré una porcioncita nada más, que es la cueva de Adulán. A mí me gusta mucho eso de la cueva de Adulán, pero para poder entender tuve que estudiar el capítulo 21, primera de Samuel 21, ese no lo vamos a leer, pero se lo voy a decir así, a lo corto que yo estuve estudiando. Resulta que en el primera de Samuel capítulo 21 habla acerca de David, que fue a visitar a un sacerdote llamado Ahimelech o Ahimelech, dependiendo de la versión que usted lo lea. Y ahí David fue y se acercó al sacerdote y le pidió 5 panes, porque andaba con unos hombres. Entonces resulta que el sacerdote le dijo, no tengo pan, el único pan que tengo es el pan consagrado. Entonces, como era pan consagrado, el pan consagrado no lo podían comer cualquier hombre, solo los hombres que no tenían relaciones sexuales, que estaban santificados a Dios. Y le dijo el sacerdote, solo tengo ese pan. Entonces David le dijo, no te preocupes, nosotros estamos santificados. Cuando los hombres llegaron a mí ya tenían días de estar sin mujer. Entonces el sacerdote le compartió el pan que tenía. Resulta que ahí mismo David le dijo, ¿no tendrás por ahí una lanza o una espada que me prestes? Y le dijo el sacerdote, justamente tengo la espada con que tú venciste a Goliat. Y le dijo David, ni cosa mejor, entrégame esa espada, le dijo. Ese día David huyó del rey Saúl y llegó a un pueblo llamado Gad, de Gad, con D al final. El rey de ahí se llamaba Aquís. Ese rey gobernaba y David tuvo temor. ¿Por qué tuvo temor? Porque resulta que los guerreros de ese rey lo reconocieron, los soldados reconocieron a David. Entonces, como lo reconocieron, a David le dio mucho temor. Y se acordaron los soldados que decía, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Entonces vino David y tuvo temor y dijo, estos me reconocieron. Ya David traía la barba larga. Pero ¿qué sucedió? Como que le vino a David y le dijo, ponte como loco. Entonces David fingió estar loco y se puso en la puerta del rey a rayar la puerta. Y dice la palabra de Dios que su baba, su saliva le caía sobre la barba y andaba todo despeinado, sucio. Entonces le dijo el rey a los soldados, ¿cómo se les ocurre traerme otro loco más a la casa? Ya tengo suficientes aquí. Así dice la palabra, hermanos. Y yo dije, tremendo, dije yo, ¿cómo tuvo esa sabiduría David hasta en eso? Entonces el rey no lo quiso, que llévense ese loco, suficiente con los que hay en mi casa, contestó él. Ahí viene lo bueno. Ahora sí vamos a leer en primera de Samuel 22. Les voy a leer el primera de Samuel, el 15. ¿Acaso faltan más locos en mi casa para que me traigan a sus locuras delante de mí? ¿Creen que lo voy a dejar entrar aquí? Eso contestó el rey. Y en el 22 dice, David se fue de ahí y se dirigió a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y toda la familia de su padre lo supieron, fueron a verlo. Y lo puso también mucha gente afligida, otros con muchas deudas, otros presos de gran amargura. Y se le unieron 400 hombres y lo hicieron su jefe. Entonces David salió de ahí y se fue a Mizpa de Moab
y le dijo al rey de ese lugar: te ruego que por favor recibas a mi madre y a mi padre, que los protejas hasta que yo sepa, escuchen bien, hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo. Así fue como David llevó a sus padres ante el rey de Moab, y ellos vivieron ahí mientras David estaba en la cueva o en la fortaleza. Pero el profeta Gad le dijo a David: ya es tiempo que salgas de la fortaleza y vayas a la tierra de Judá. Y David se fue y llegó al bosque de Jared. Gracias, Señor, por tu palabra. La cueva de Adulán, hermanos, simboliza en la Biblia un lugar de refugio, un lugar de crisis y un lugar de formación. Ahí David se fue a esconder del rey Saúl y se reunieron muchos hombres. David no los convocó, se dieron cuenta y empezaron a llegar. Pero no llegó gente normal, llegó gente que estaba afligida, llegó gente que estaba endeudadísima, llegó gente que estaba amargada de espíritu, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué representa eso? Representa la adversidad y el miedo, pero también representa la transformación espiritual, el crecimiento personal y la capacitación del propósito de Dios. Ahí David formó un ejército de guerreros. La cueva de Adulán simboliza el lugar de refugio y la dificultad. Es un sitio de resguardo durante la persecución, de crisis y de dolor. Un lugar de supervivencia. Implica aislamiento y vulnerabilidad. El nombre de Adulán se ha traducido como escondite o refugio. Un lugar de transformación. Era un espacio de reflexión profunda y confrontación de miedos. Durante ese tiempo, David rechazó la oportunidad de matar a Saúl. Y David demostró sus altos estándares éticos, lealtad y morales. Al no haber matado, teniendo la oportunidad de haberlo hecho, él respondió éticamente moral y una persona confiable. David forjó un ejército. A pesar de las penurias que habían en la cueva, se convirtió en un centro estratégico para formar guerreros. David se convirtió en el líder porque ellos lo eligieron a David como líder. Ellos sabían quién era David. Entonces un grupo de hombres se volvieron valientes y guerreros y poderosos, preparando un camino para el futuro del rey. Muchas ocasiones vas a tener tú, hermano, que ser formado en lo secreto. Muchas ocasiones vas a tener que tú estar solo en lo íntimo con Dios, sin que nadie se dé cuenta de todas las situaciones que tú estás pasando. Pero es importante dejarse formar, hermanos. Había esperanza en medio de la crisis. La historia es un recordatorio de que Dios trabaja en medio de las dificultades para fortalecer nuestra fe. Y lo más importante, nuestro carácter, que es tan difícil ser formado, hermanos, duele tanto para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Para los creyentes, yo creo que es mejor que estemos en una cueva con Dios que en un palacio sin Él. Definitivamente. Hay momentos tan difíciles, hermanos, que hemos pensado que Dios no está con nosotros. Hay momentos que pensamos que Él ya no está peleando por nosotros, porque tenemos demasiadas pruebas o tenemos demasiadas dificultades. Entonces ahí el diablo hace que nosotros huyamos. El diablo nos hace pensar a muchas personas que es mayor el poder de Él que el poder de Dios, para confundirnos y mantenernos en estancamiento. Pero yo te digo una cosa, Cristo ha venido para salvar, para sanar, para liberar a los hijos de Dios para el cumplimiento divino. El rey David huyó y estuvo escondido en la cueva de Adulán.
pero el propósito de Dios era muy, pero muy grande. Sin embargo, la aflicción de su corazón lo llevó a esconderse, lo llevó a aislarse. Primera de Samuel 22:1 nos dice: yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Gloria a Dios. Vamos a ver las características de la cueva de Adulán. ¿Dónde estaba? Adulán era una cueva de gran tamaño. Si habían 400 hombres, era gigante. Y también era de difícil acceso. La cueva es la cavidad de un subsuelo, hecha por el agua o hecha por mano humana. Generalmente es por el agua. Adulán en Israel eran usados como viviendas o para almacenar cosas, incluso para sepulcros. Adulán era en una villa antigua de Israel ubicada en el kilómetro 24 de Jerusalén. Hoy en día Adulán se determina como una región de Israel cerca del valle de Elá, a 3 kilómetros de Soco, un lugar donde se dice que David mató a Goliat. Pero ¿qué pasa? Ahí David mató a Goliat, pero llega y se esconde en ese lugar. En esta región hay muchas cuevas, como la cueva donde David estuvo para llegar, para irse a ese escondido, a ese escondite. Era un sendero el que había que atravesar. Adulán significa, como les dije anteriormente, lugar de refugio, pero también significa lugar de reposo. Un lugar cerrado. La Biblia nos dice, yéndose David, ahí huyó a la cueva de Adulán. ¿A dónde estaba David? David estaba en Gad, conté. Dice la Biblia que tuvo que comportarse como loco. ¿Se acuerdan que les parafraseé que decía que se tuvo que comportar como loco? Huye, se esconde, pero reposa. Él reposó temporalmente en ese lugar. ¿Por qué? Porque había persecución sobre su vida. Cuando David fue ahí se sentía traicionado, se sentía impotente, se sentía cansado y sobre todo sentía temor a la muerte. Porque si no hubiera tenido temor a la muerte, David no huye. Otros se escondieron ahí, otros en otros lugares, otros hombres de Dios. También Abdías escondió 50 profetas porque la reina Jezabel los quería matar. Elías huyó también a una cueva, hermanos. Varios hombres de Dios huyeron a una cueva. Y vemos aquí que David hace lo mismo. Huyó a una cueva. El miedo muchas veces nos aísla y nos aleja de las personas, pero también nos aleja del plan divino de Dios. Adulán fue usada para un escondedero por David, pero David pasaba ese tiempo difícil. Entonces David ahí escribió muchos salmos. El alma de David estaba en la cárcel, mis hermanos. El término hebreo indica herrero, prisión. Era la cárcel de la aflicción que David estaba pasando. Y esto no le permitía alabar a Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado con tanta aflicción que no nos permite nuestra tristeza, nuestro dolor, nuestras preocupaciones alabar a Dios? David en medio de ese proceso escribió Salmo 142:1, que dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. También fue un tiempo para encontrarse con Dios Todopoderoso. El Salmo 142:6 escrito también dice: escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que te alabe tu nombre. Me rodean los justos porque tú me serás propicio. Saca mi alma de la cárcel. Ahí podemos ver que tenía temor a perder su vida, pero él no solo estaba en la cueva, su alma estaba en una cárcel.
Muchas veces, hermanos, así nos hemos sentido delante de la presencia de Dios, o no sé si tú, pero yo sí así me he sentido. Dios lo sabe. Número 2, ¿quiénes llegaron a este lugar? Primero, la familia de David. Dice en Primera de Samuel, yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulán. Cuando los hermanos y toda la gente supieron, vinieron ahí a él. O sea, fue la familia inmediatamente a buscarlo. Seguramente también ellos pasaban momentos difíciles porque sabían que David estaba huyendo. Era su hijo y su hijo estaba en persecución, sus padres estaban preocupados por él. ¿Cuántas veces sabemos que nuestros hijos están en persecución y nosotros hacemos todo lo humanamente posible para estar apoyándolos, para estar con ellos, hermanos? ¿Qué pasaba en este tiempo? Que a David lo estaban considerando traidor, conspirador, y que él había armado una rebelión contra el rey Saúl, etcétera, etcétera. Entonces también sus padres eran señalados, también sus padres eran amenazados y también sus padres estaban en peligro. Muchos afligidos, hermanos, también llegaron a la cueva. Muchos afligidos, dice la palabra de Dios, que se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban con espíritu de amargura. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo 400 hombres. Imagínese usted qué terrible la asignación de David. Pura gente buena le llegó a ese lugar. Pura gente especial, hermanos. Amargados, endeudados, afligidos, abatidos y amargados. Santo, dije yo. ¡Oh! Tremendo. La cueva de Adulán se convierte en un escondedero o en un lugar de reposo para toda esa gente, hermanos. Al final usted analiza la historia y usted ve, todo es propósito del Señor. ¿Por qué? Porque afligido en hebreo significa matzot, que es opresión, angustia, persona oprimida. Entonces esas personas llegaron sin ninguna esperanza, pero en el proceso encuentran esperanza, empiezan a ser formados como soldados. Llegan los endeudados que le debían a media ciudad. En hebreo significa nasha. O dice que el significado es apremiando un gran préstamo. O sea, no eran 4 pesos, no eran 5,000 pesos, era un gran préstamo. Aparte, era un préstamo con interés y con usura. Porque acuérdense que en aquellos tiempos le cobraban hasta nomás no poder los intereses para que pudiera pagar esa deuda. Por eso eran impagables esas cuentas. Y los amargados de espíritu, hermano, que en hebreo significa amargura. Escúcheme bien, estaban amargados, furiosos, coléricos y eran personas crueles. Esos fueron los que se le unieron a David. Ni más ni menos ese paquete tremendo. Pura joyita, gloria a Dios. Pero varios de ellos, escúcheme, ahí viene lo bueno. Varios de ellos vivieron una transformación poderosa. Se convirtieron en los valientes de David. ¿Por qué? Porque David tenía a Dios todopoderoso. Entonces, amén, gloria a Dios. En medio del proceso, David los capacitó y le ayudó a su transformación. Wow, y dice la palabra del Señor que ellos acabaron de matar a los gigantes que habían quedado de Goliat. Y número 3, la estrategia para salir de la cueva de Adulán. Son 3 cosas. Número 1, la adoración e intercesión. Número 2, la dependencia de Dios. Y número 3, la obediencia. La adoración e intercesión. La adoración se centra en Dios mismo. Y David invocaba y clamaba a Dios, al Señor. Tanto así que él seguía escribiendo. Escribió Salmo 57:1.
ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Hermano, yo te pregunto en esta mañana si tu alma está confiando en el Señor como David lo hizo en el tiempo de angustia. Gracias, Señor. Y sigue diciendo más adelante, 57:7. Pronto está mi corazón, oh Dios mío, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos. Oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia. Aleluya. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Definitivamente, cuando él estuvo en ese Adulán, en esa cueva, era un proceso de intimidad con el Señor. Fue el momento propicio para que él abriera su corazón y su alma reconociera que en él estaba confiando, que solo en el Señor, que solo del Señor había dependencia y solo en él podía confiar. Y él ve dependencia de Dios. Primera de Samuel 22, del 3 al 4, nos dice: y se fue David a Mizpa de Moab, y le dijo al rey de Moab: yo te ruego, escúchenme bien, que mi padre y mi madre estén con ustedes hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí. Y los trajo pues a la presencia del rey y Moab, y ahí habitaron todo el tiempo que David estuvo en ese lugar. La Biblia no dice específicamente cuánto tiempo, pero sí sé que fue mucho tiempo para haber formado un ejército, imagínense. Qué importante vemos aquí de la dependencia de Dios. Que David declara: hasta que sepa lo que Dios va a hacer por mí. A veces, hermanos, no queremos esperar esta parte porque es la más dolorosa. Es la parte más dolorosa después de estar metidos en un proceso, en una cueva. La parte más dolorosa es esperar lo que Dios va a hacer con nosotros o lo que Dios va a hacer por nosotros, porque duele demasiado la espera. Hermanos, sí o no que la espera duele. A mí me duele la espera, porque a veces decimos pacientemente esperado en el Señor, pero no es cierto, duele la espera. Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo, Señor, mi promesa? ¿Cuándo, Señor, mi milagro? Duele, hermanos, la espera, pero David se conviccionó y dijo: hasta que Dios. Y duele, hermanos, se los digo de todo corazón, hasta que Dios haga algo por mí, hasta que Dios haga algo por ti. Cómo duele, hermanos. Qué importante lo que dice David. Esto expresa una total dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque nos sometemos a su soberanía, nos sometemos a su voluntad. Y no lo hacemos. El David no lo hizo enojado ni molesto. Al contrario, podemos ver los salmos que lo hizo con un corazón humillado, con un corazón contrito. Él no se enojó con Dios ni tampoco murmuró contra Dios. Él estuvo paciente esperando la respuesta. Fue obediente, y ese es el C, el número 3. Esa obediencia que David tuvo, mis amados hermanos. En Primera de Samuel 22:5 de la Reina Valera del 60 nos dice: pero el profeta Gad dijo a David, ponga atención, ¿quién le dijo? El profeta: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. Yo les voy a leer la Reina Valera contemporánea. El profeta Gad le dijo a David: ya es tiempo de que salgas de la fortaleza y vayas a la tierra de Judá.
Entonces David fue obediente a la voz del profeta. Ya es tiempo. Él sabía que el Señor le iba a hablar, que el Señor le iba a responder, no cuando él quería. Para eso pasó tiempo, porque le dijo, ya es tiempo. Fue el profeta y le dijo a David, ya es tiempo de que salgas de la cueva y vete para Judá. Gloria a Dios. Entonces duele esa espera en el Señor, pero cuando nosotros somos obedientes y tenemos esa paciencia de esperar, el Señor nos entrega la victoria. En esta mañana, hermanos, aunque para algunos esa cueva era un lugar fuerte, para otros era lugar de refugio y para otros era un lugar de preparación. Cada uno decide cómo quiere ver la cueva, cómo quiere ver a Adulán. O es mi lugar de refugio, o es mi lugar de preparación, o es mi lugar simplemente para esconderme y no pasa nada, no seguir adelante lo que Dios tiene para mi vida. O es mi lugar de protección, ahí me siento segura y ahí mejor me quedo. Ese no era el lugar que Dios tenía preparado para David, pero por un corto tiempo ahí tuvo que estar. Gloria a Dios. Por eso David en ese momento le dio la espalda a la cueva de Adulán. Desde que el profeta le dijo ya es tiempo, David inmediatamente salió de ese lugar y se fue para Judá. Ni siquiera lo pensó 2 veces. ¿Saben por qué no lo pensó? Porque su alma estaba confiada en el Señor. Porque él estaba confiando en que el Señor le iba a responder. Esa tiene que ser nuestra esperanza, hermano, que esperar en el Señor, que Él nos responda nuestras peticiones. Gloria a Dios. Esa vida escondida y apocada y entrar a la tierra prometida, después de estar ahí escondido, después de estar ahí sufriendo, después de estar ahí clamando, clama alma mía, misericordia, le decía al Señor. Después de eso, le manda el profeta, y ustedes saben que en ese tiempo, gloria a Dios, cuando un profeta hablaba era la voz misma del Señor. Entonces David sabía que el Señor le iba a mandar profeta. David sabía que en su proceso el Señor no lo iba a dejar solo, porque cuando llegó el profeta, David inmediatamente, hermanos, David salió de ese lugar y se fue. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Denme un segundo, hermanos. Judá significa alabanza. ¿Para dónde se fue David? ¿Para dónde le dijo el profeta que se tenía que ir? Para Judá. Entonces Judá significa alabanza, agradecimiento y celebración. A eso se fue David, a alabar, a agradecer y a celebrar. Entonces, ¿qué pasó? Que el Señor cambió el lamento en baile, en gozo, en alabanzas. Entonces en esta mañana el Señor te manda a decir a ti que salgas de la aflicción, que le alabes al Señor en medio de tu circunstancia, que es un nuevo tiempo, que no sigas pensando que vas a estar ahí en esa cueva. Y pues yo recibo esta palabra para mi vida. El respaldo que David lo obtuvo por ser un hombre obediente, porque obedeció la voz de Dios a través del sacerdote y porque supo escuchar a los profetas. Escuchó los consejos y esa obediencia le dio la victoria. Hermanos, muchas veces necesitamos eso. Necesitamos saber delante de quién nos ministramos o saber a quién escuchamos, porque yo creo que Dios es firme, Dios es sensato, es prudente, no como nosotros, como dijo Martín Lutero, dijo, ustedes los concilios entre ustedes no se entienden, por eso le creo a él. Entonces tenemos que ser bien inteligentes y bien sabios de escuchar la voz de Dios y de escuchar la voz de los profetas,
No podemos andar por ahí haciendo lo que queramos. No, yo siento, yo creo de parte de Dios, porque yo lo he experimentado en mi vida, que no hay cosa más poderosa y el respaldo de Dios en la vida de cada uno de nosotros cuando nosotros somos íntegros delante de la presencia de Dios y escuchamos su voz audible o escuchamos, para mí la voz audible de Dios es esta. Esta es la voz audible. Esta es la voz, esto es lo que me levanta, esto es lo que me sana, esto es lo que me restaura, hermanos. Esta es su voz audible y aquí habla eso, así como David. Para eso tenemos ejemplos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, porque el Antiguo y el Nuevo Testamento están juntos. Entonces, ahí está la voz de Dios. Cuando nosotros necesitamos una instrucción, antes de hablarlo con una persona, escuche la voz de Dios a través de su palabra. Y la palabra del Señor se cumple, porque la palabra del Señor es infalible. La palabra del Señor traspasa hasta lo más último de los tuétanos. Primero hasta el hueso y por último. Eso es lo que el Señor quiere, que tú te dejes direccionar por su palabra, que el respaldo que tuvo David por la obediencia, ese mismo respaldo lo tengas tú por la obediencia. No es fácil, hermano, someterse. No es fácil, hermano, ser obediente. Mas cuando hemos sido como los de Adulán, rebeldes, endeudados, amargados. Pero para eso es la cueva, para que haya una transformación. Porque ciertamente una transformación. Porque yo creo que David estuvo entrenándolos en todos los aspectos y el principal aspecto era el aspecto de la confianza y la obediencia a Dios. Gracias. Los voy a invitar a que nos pongamos de pie en esta mañana. Gracias, bendito Padre. Gracias, amado Cristo, por este tiempo tan maravilloso, Señor. Porque yo sé, Señor, que tú estás aquí y sé que tú nos has hablado en esta mañana, Señor. Padre, ayúdanos. Yo no sé quién de mis hermanos, Señor, está en